Buenos días para todos. Bueno, para quien no me conoce, mi nombre es Marcos Damoli, Departamento Comercial de Agros. Estamos con el ingeniero Germán Milager. Hoy tenemos una nueva jornada de capacitación en donde vamos a presentar los productos de Agros por el ingeniero José Luis Gijena. Luego tenemos al ingeniero Esteban Frola. Germán, ¿así es? Buenos días para todos. Gracias, Marcos, nuevamente por la invitación. Gracias a Agros por continuar con este ciclo de capacitaciones. Tenemos una jornada hoy que no va a tener desperdicio. A mi criterio, uno de los técnicos con mayor contenido práctico en temas de aplicación, con el mayor conocimiento que hay en Argentina, sin lugar a dudas, y en diferentes lugares. Así que realmente va a ser más que provechosa la jornada de hoy. Espero que todos los conectados también la puedan disfrutar, ¿no? Bueno, buenísimo, sí, coincido plenamente con tus palabras. Bueno, vamos a empezar, como les mencionaba, el ingeniero José Luis Gijena de Agros va a hablar de producto, luego el ingeniero Esteban Frola, y luego va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Pueden empezar cuando quieran a mandar las dudas que tengan o lo que quieran preguntar. Y al final haremos esa ronda de preguntas y respuestas y con un sorteo como broche. Bueno, les presentamos lo que es el producto del ingeniero de Agros. EcoMagic Power es un coadyuvante, activador y potenciador de herbicidas que en su formulación contiene alcohol láurico graso etoxilado más un complejo trisiliconado oleoso. Es para reemplazo de aceites agrícolas en los cuales tenemos mayor dispersión, penetración y adherencia. En su composición tiene un secuestrante de calcio y magnesio, lo cual lo hace más efectivo para el control de malezas asociado a los herbicidas. Esto no produce fitotoxicidad como el efecto lupa que se produce en algunos cultivos y es biodegradable, por lo cual tiene una biodegradabilidad del 98% a las 48 horas de aplicada en el suelo. Y es concentrado, en los cuales lo hace que tengamos una baja dosis por hectárea, que va a la dosis de 100 centímetros cúbicos a 150 en casos extremos con máxima evaporación del ambiente. Viene presentación por 1 litro y nos sirve para todos los productos herbicidas que estemos aplicando, mayormente para graminicidas. Ecovira Red es un acondicionador de agua, regulador de pH y secuestrante de cationes. Además contiene un virador de color, el cual nos permite dosificar exactamente la dosis de corrector que necesitamos para cada pozo. Regulador de pH nos ayuda a bajar el pH, en los cuales en los pozos tenemos un pH entre 7 y 8 y lo tenemos que bajar a un pH 4 a 5 para tener condiciones óptimas para que los plaguicidas actúen al 100%. Más contiene un secuestrante cationes, los cuales son calcio y magnesio. Estos están presentes en aguas duras y nos afectan a la efectividad de la aplicación en los herbicidas, plaguicidas, insecticidas y fungicidas, ¿no? Entonces, bueno, este es un poderoso secuestrante y regulador de pH. Además, usamos bajas dosis, entre 30 y 50 centímetros cúbicos según la calidad de agua, y nos permite hacer más eficientes las aplicaciones. Nutrifor Plus es un fertilizante foliar líquido concentrado en el cual contiene macros y micronutrientes queratilizados y contiene fósfitos de potasio y manganeso que nos ayudan a aumentar la defensa contra ataques fúngicos o insectos en las plantas. Nutrifor Plus nos ayuda a aumentar calidad y rendimiento en cultivos extensivos como intensivos, ya que por su concentración se usan bajas dosis entre 300 y 500 centímetros cúbicos por hectárea o por cada 100 litros de agua, aumentando la calidad y rendimientos de los cultivos. Bueno, Nitrofor es un fertilizante foliar líquido en los cuales contiene nitrógeno y calcio que nos ayudan a aumentar la calidad y la cantidad de rendimiento en los cultivos. Este se usa específicamente para trigo, en las aplicaciones son en hoja bandera para aumentar el rendimiento. Estos productos son concentrados, en los cuales usamos 2 litros por hectárea y es compatible con cualquier plaguicida. Entonces, cuando entramos con alguna aplicación, lo podemos incorporar para disminuir costos de aplicaciones y aumentar rendimientos. Synfor es un fertilizante foliar líquido
que contiene zinc y azufre quelatilizados, en los cuales nos ayudan a nutrir bien las plantas en cultivos extensivos como intensivos, pero el mayormente que se usa es en el maíz, que es el que requiere mayor cantidad de zinc. Este se da de B2 a B6 y las aplicaciones se pueden hacer entre B4 y B6 para aumentar rendimiento y calidad de los granos. Este fertilizante se puede aplicar con los plaguicidas, herbicidas, insecticidas o fungicidas para disminuir el costo de aplicación y aumentar rindes. Borofor es un fertilizante foliar líquido concentrado en los cuales nos ayudan a aumentar calidad y rindes, ya que el boro es muy importante para la producción de semillas y flor. Entonces nos ayudan a fortificar lo que es tubo polínico y células relacionados a la floración. Este fertilizante se usa para los cultivos de girasol como de soja o cualquier cultivo en los que tenemos deficiente en boro. Las dosis van desde 2 a 4 litros y estos se pueden aplicar en todo el ciclo del cultivo según las recomendaciones de cada ingeniero y la deficiencia que tengamos en los suelos. Estos se pueden aplicar en cultivos extensivos como intensivos y en cualquier estado del cultivo. Bueno, ahí pasó la presentación de producto por el ingeniero Gijena, de todo lo que es productos Agros, la línea de coadyuvante siliconado y la línea de fertilizante foliar líquido. Espero que tengamos lluvia, Germán, pronto, ¿no? Estamos todos esperando realmente, porque venimos atravesando unos meses de sequía y estamos todos, el aparato productivo, esperando nomás ese recurso tan vital para nuestra producción, para darle arranque nomás a una campaña que esperamos sea buena, ¿no? Sí, por lo menos por lo que se dice deberían empezar las lluvias y bueno, crecer a medida que van pasando los meses. Bueno, ahora tenemos al ingeniero Frola. La verdad que lo que quería comentar por este tema que estamos pasando de pandemia, nos hubiera gustado que esté presente. Intentamos hasta último momento. Bueno, no se pudo por las restricciones que hay hoy porque estamos en un momento crítico, pero bueno, logramos mediante amigos, productores, distribuidores de la zona, poder hacerle llegar, armar un puesto de trabajo para que hoy pueda estar con nosotros dándonos su muy rica charla. Pasamos a Esteban Frola, que nos va a hablar de lo que nos vino a presentar hoy. Listo, muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Gracias Marcos, gracias Germán. Bueno, gracias a toda la gente de Agros por la invitación. Voy a tratar de contarles mi experiencia de 23 años en lo que es tecnología de aplicación. En este caso, bueno, después de la charla de hace 2 o 3 semanas de Alan, que pude compartir. Así que bueno, primer foto. Es el que me enseñó en la facultad, Alberto Etinot, cátedra de terapéutica. Tuve la oportunidad de tenerlo como profesor en la UBA. Lo primero que yo vi en tecnología de aplicación lo vi con él, así que bueno, un referente para mí. Y contar un poquito de que yo me vine a vivir a Venado Tuerto en el año 97 y lo conocí a Oscar Dichara, que arrancó con esto en el año 77, se fabricó una máquina bastante particular, como ustedes la ven, pareciera que es una carretilla con tanque, pero bueno, él estuvo 18 años prestando servicio en esa máquina y después se puso a fabricar estas máquinas para aplicar. Otro referente para mí que tuve la oportunidad, bueno, de compartir con él bastante tiempo y aprender muchísimo. Y bueno, la foto de Alan, que siempre la pongo porque todo lo que es aplicación aérea lo aprendí mucho con él y con pilotos de acá. Con Alan tuvimos la oportunidad de trabajar muchas veces acá en la Argentina, compartiendo charlas en distintos lugares. Así que bueno, tener la referencia un poco de la gente que me ha enseñado mucho. Y este es el mapa en donde yo hoy trabajo. ¿Por qué lo quiero presentar? Porque bueno,
Trabajo en Argentina en todos los cultivos, desde caña de azúcar. Acá he tenido la oportunidad de trabajar en el ingenio tabacal, arroz acá en Copra, en Mercedes Corrientes, hasta la punta de la provincia de Buenos Aires, en Carmen de Patagones, con la firma Proarco, en ajo, en cebolla, en papa, en toda la zona de Cuyo, con los cultivos que allí se realizan, o sea, tanto vid, olivo, los cultivos hortícolas, los frutales, de carozo y pepita, y bueno, y trabajo en los países limítrofes, también en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, y en el 2014 arranqué acá en Colombia, un país bastante interesante, acá en los llanos orientales, y he tenido la oportunidad de trabajar acá en Apartadó, cerquita, o sea, siempre en Colombia, pero muy cerca de Panamá, en el cultivo de banana, en el cultivo de piña, y en Ibagué, acá en el Valle del Tolima, con el cultivo de arroz. Así que independientemente del cultivo, que ustedes vayan a hacer la aplicación, las pautas que hay que seguir para hacer una correcta aplicación son las mismas. Lo que va a cambiar muchas veces es el diseño de la máquina. Y un día, bueno, con Oscar Dichara, esto debe haber sido en 2004, 2005, se nos ocurrió una idea, algo que a ustedes les pasa continuamente. Muchas veces mis amigos, que ya me conocen mucho, me cargan, me dicen, va a aparecer el gauchito. Bueno, acá está el famoso gauchito. Esta idea la tuvimos con Oscar, y Mauricio Chabrando fue el que la plasmó en la computadora. Algo que a ustedes les pasa continuamente. Ustedes se bajan de la camioneta, los sorprende un chaparrón, ese chaparrón es de gota bien grande, pero solamente va a llover 1 milímetro, y hacen como el paisano se meten abajo de esa arboleda, cae el milímetro, o sea, una lámina de 1 milímetro son 10.000 litros de agua por hectárea. Fíjense lo que es el volumen de aplicación. Esas gotas, al ser grandes, lo que les va a pasar, si ustedes observan, es que quedan acá arriba, pero acá, como hay un hueco, esas gotas pasan derecho justamente por el peso. Cuando ustedes vean llover, si la gota es grande, va a caer en forma recta, se va a inclinar hacia el lado del viento, y queda ese volumen de agua acá arriba, y si encuentra un hueco, hasta el piso no para. ¿Cuándo se van a empezar a mojar acá? Cuando acá siga lloviendo, el agua se acumule y el árbol empiece a chorrear. Entonces, ¿qué ejercicio vamos a hacer ahora? Ahí tienen la foto, Ricardo de Carli, un amigo de INTA Crespo. Acá llovieron 2 milímetros, o sea, cayeron 20.000 litros en 1 hectárea, y el Corsa está seco. Esto lo han observado un montón de veces, es ver la sombra de los árboles secos. Esto es producto de que el tamaño de la gota en la lluvia fue grande. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. El mismo volumen de lluvia, en realidad el mismo milímetro, pero lo que hacemos es cambiar el tamaño de la gota, una llovizna fina. Una llovizna fina tiene 200 micrones. Siempre que hablemos de tamaño de gota vamos a hablar en micrones. Hay que pensar que 1000 micrones es 1 milímetro. 100 micrones es el diámetro más o menos de un cabello humano. Entonces empieza a lloviznar. Ni bien empieza a lloviznar, ustedes empiezan a mojar. No hace falta ningún volumen. Estas gotas que pasan por acá, como son más livianas, cualquier brisa las mueve y las mete acá abajo. El árbol no se satura arriba, sino que se empieza a mojar en forma pareja. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en aplicaciones es mucho más importante el tamaño de gota. El volumen es un resultado de lo que yo voy a hacer, de todos los cálculos que voy a hacer antes. ¿En qué cultivo? Bueno, en el cultivo que a ustedes se les ocurra, porque esto puede ser soja en cierre de surco, ustedes van a hacer los preemergentes, y cuando hagan el cierre de surco no lo van a hacer más con glifosato solo, sino que va a haber glifosato con graminicida, o glifosato con productos de contacto para hoja ancha, lo que puede llegar a ser para yuyo colorado, fomesafen, lactofen, mezcla con benazolín. Entonces, en este tipo de aplicaciones que van a ser bastante difíciles, el tema va a ser el tamaño de gota. Acá puse, bueno, aplicaciones frutales. Si uno aplicara en frutales, ¿qué va a hacer? Va a pasar con una máquina por acá, por el medio, y lo que va a hacer es aplicar hasta esta mitad y hasta esta otra mitad, después va a pasar por la otra trocha. Lo que cambia es el diseño de la máquina y el ángulo de aspersión. Pero bueno, una vez uno dice, bueno, 10.000 litros de agua por hectárea,
muchas veces en fruticultura, sobre todo en limones, en Tucumán, se han aplicado esos volúmenes, ya se están bajando, se están mejorando muchísimo, pero fíjense, esta máquina aplicando, ahí va el tractor, la máquina es una máquina de 5.000 litros y enganchan una nodriza, que es un tanque de apoyo, porque aplicaban, o algunos aplican todavía 10.000 litros de agua por hectárea, entonces, para darle más capacidad, autonomía a la máquina. ¿Cómo hace esa máquina para aplicar semejante caudal? Bueno, va a 2-3 kilómetros de velocidad, ¿sí?, el tractor. Los picos son enormes y las presiones son muy altas, o sea, 300-350 libras. Dividan por 15, lo van a transformar más o menos en bares o en kilos. Pero fíjense que hasta hace unos años, hay una empresa muy conocida que tiene 6.000 hectáreas de limón allá, hace 7 aplicaciones por año. Cuando aplicaba 10.000 litros, hoy aplica más o menos un promedio de 5.000, usaba 420 millones de litros de agua en una campaña. Cuando ustedes ponen tarjeta hidrosensible, semejantes caudales, la tarjeta de afuera se ahoga y pasa lo mismo que le mostré con el árbol, la lluvia de gota grande y la llovizna. O sea, ¿qué es lo que va a penetrar acá? Las gotas más chicas. Todas las gotas grandes quedan afuera. Entonces, ese volumen de agua que se usaba en una sola campaña, ustedes regulan una máquina de esta para hacer barbecho. Hay mucha gente ya haciendo barbecho con 40 litros, 50 litros o menos, y con ese volumen de agua podemos hacer 10,5 millones de hectáreas de barbecho. Yo, para que se dimensione un poco el tema del uso del agua, lo que se transporta el agua, que hay que conseguirla, el gasoil que se gasta, y entender de que el agua es un vehículo. El tema de muchas veces la endoderiva, que después esto vamos a hablar un poquito, pero por ejemplo la máquina viene en esta trocha, acá, está aplicando y fíjense que esto se cae al suelo, esto tiene que quedar acá arriba, si no el producto que se va al suelo sería endoderiva, si esto se va del lote sería exoderiva. ¿Y qué va a pasar? Sí, si tiramos gotas grandes y volúmenes excesivos, la planta no aguanta y empieza a chorrear, oxicloruro de cobre. Se seca el producto y acá tenemos zonas donde hay activos, zonas donde no hay nada, una desuniformidad en la aplicación. ¿Qué hay que hacer? Bueno, la misma máquina. Lo que hay que hacer es justamente lo más difícil que a mí me ha pasado, que es cambiar la cabeza. El ser humano muchas veces viene haciendo lo mismo y le cuesta vencer los paradigmas. Entonces, con la misma máquina se desengancha la nodriza, lo que se hace, se pone picos más chicos, se anulan los picos que están aplicando hacia arriba, se direcciona la aplicación hacia el cultivo y se bajan las presiones. Cuando uno acomoda eso para hacer gotas más chicas, para que penetren, y lo que sucede, el resultado es que me va a bajar el caudal, en este caso a 2.500 litros. Entonces, pongo tarjeta hidrosensible, fíjense que la de afuera ya no se ahoga, pobrecita, y fíjense la penetración que hay. Ricardo Pache, que hace muchos años que está trabajando con esto en Tucumán, en tecnología de aplicación. Fíjense la diferencia entre esto y esto. Es la misma máquina. Una aplicando mal y otra aplicando bien. ¿Qué va a pasar ahora en el cultivo? Bueno, ya no se chorrea. Pero ¿qué hace falta acá? Lo que yo llamo la tecnología en coadyuvante, que Argentina es líder en esto. ¿Qué usaría yo acá? Bueno, yo usaría un coadyuvante. Un coadyuvante es algo que yo voy a agregar al tanque y voy a mejorar la aplicación. Yo lo que agregaría acá es un tensioactivo antivaporante. ¿Por qué tensioactivo? Yo tengo que bajar la tensión superficial de la gota para que la gota sea plana y moje más. ¿Y por qué un antivaporante? Para que la gota salga del pico y llegue al blanco del mismo tamaño. Para que la aplicación, o sea, las gotas no se evaporen en el camino y disminuyan su tamaño. Así quedaría la aplicación. Cuando esto se seca, fíjense que la distribución es totalmente uniforme. Nada que ver, fíjense lo que es un producto que tiene que quedar por fuera. Nada que ver con esto. Entonces, ¿qué hacemos en los cultivos extensivos? ¿Qué hacemos en maíz, en trigo, en cebada, en soja? El agua lo usamos como vehículo para transportar un activo. El tema es llegar con el activo, con la dosis necesaria, al lugar más difícil y tratar de que no haya endoderiva, o sea, que el producto no se chorree y que no haya exoderiva, que el producto no se me vaya del lote ni se me vaya a la atmósfera. ¿Con qué cosas nos enfrentamos? Bueno, con los marbetes. Acá tenemos los fungicidas
que se utilizan en soja. Habría que renovarlo esto un poquito, han cambiado algunos de nombre, faltan algunos, pero en general ustedes van a ver que siempre sucede lo mismo. Ustedes agarran los marbetes y dice, por ejemplo, 15 litros para el avión, 150 para el terrestre, 20 para el avión, 200 para el terrestre. O sea, esa relación 1:10 entre el avión y el terrestre. Para mí eso no es correcto. Esto me llamó la atención, son productos muy conocidos. Fíjense que lo mismo, la misma relación, 10 litros para el avión, 100 litros para el terrestre. Y acá en tamaño de gota, entre 200 y 400 micrones. Uno se utiliza este producto, sobre todo para el tema de control de chinche, debería ser gotas cercanas a 200 micrones, porque va a penetrar una soja generalmente bastante cerrada, y necesitaría gotas uniformes de 200 micrones. ¿Por qué sucede esto en los marbetes? Bueno, porque las empresas realizan los ensayos en microparcelas para poder hacer las repeticiones. Entonces lo hacen con mochila con gas comprimido a presión constante, más o menos a 2,8 bares. Van con esa barra, con pico generalmente a 50, pero fíjense una cosa, acá lleva pico 0,2. Entonces esa persona va más o menos a 5 kilómetros caminando. Con esos picos, a esa presión y a esa velocidad, el resultado son 150 litros. Hacen los ensayos con 150 litros y eso es lo que se pone en el marbete. Finalmente hoy se está trabajando con picos verdes, con 0,15. ¿Cuánto sería acá el resultado? 120 litros. Ahora, en el marbete dice 120 litros. Si yo esos 120 litros quiero pasarlos a campo, cuando yo voy a hacer la aplicación no voy a ir a 5 kilómetros por hora, voy a ir por lo menos a 15 kilómetros, entre 15 y 20 kilómetros. Entonces voy a triplicar, cuadruplicar la velocidad. Cuando yo quiero respetar el volumen que me dice el marbete, lo que me va a pasar es que voy a tener que poner un pico más grande. Si yo pongo un pico más grande, las gotas son más grandes. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces los ensayos se hacen con gotas cercanas, con 0,2, 0,15, alrededor de 3 bares. Esas son gotas cercanas a 200 micrones. Cuando nosotros eso lo extrapolamos a lo que se hace en el campo, como se aumenta bastante la velocidad, si uno quiere respetar el marbete, tiene que poner picos 0,3 a 35. Ya las gotas no tienen más 200 micrones, tienen 300 micrones. Y eso influye bastante en la aplicación. Bueno, muestro a un amigo, Martín Lillera, que se desarrolló una mochila, los picos los puso a 70 y aplica 46 litros en los ensayos. Esa es la tarjeta puesta afuera, tuve la oportunidad de estar con él justo cuando estaba haciendo el ensayo. Ahí tiene la tarjeta escondida, fíjense que eso es esconder una tarjeta en un barbecho sobre maíz, y ahí está la tarjeta escondida. ¿Qué información tenemos disponible? Bueno, este es el manual de tarjeta hidrosensible, en donde en la principal hoja tenemos el cuadro, donde tenemos la cantidad de impacto de acuerdo a la característica del producto. Esto habría que modificarlo. Bueno, ya hay algunas otras tablas. Mariano Luna de INTA Pergamino está presentando algunas otras tablas que yo justo hoy no la puse. Pero bueno, esto tengan en cuenta que se desarrolló en el año 73. O sea, estamos con tablas del año 73, cuando hay una evolución en tecnología de aplicación en lo que es maquinaria y aviones tremenda, y una evolución de los productos también bastante importante. Lo más interesante son los tamaños de gota en esta hoja. Fíjense, 200, 300, 400 micrones, 20, 30, 40 litros. Lo que sabemos es que si yo logro hacer gotas bastante uniformes de 200 micrones, con 40 litros ya llega a un nivel de impacto bastante interesante. Si yo aumento el tamaño de gota, voy a disminuir la cobertura, o sea, la cantidad de impacto por centímetro. Eso es lo que llamamos cobertura. Al agrandar la gota voy a disminuir la evaporación y voy a disminuir la deriva, porque cada gota va a pesar más. Entonces nosotros usamos para las aplicaciones terrestres, las más difíciles, gotas cercanas a 200 micrones, lo más uniforme posible. En las aplicaciones intermedias, entre 200 y 300, ya la gota de 400 micrones es una gota antideriva, que después lo vamos a ver. ¿Qué voy a medir con tarjeta? Bueno, cantidad de impactos por centímetro, qué tamaño tienen los impactos y si los impactos son uniformes. Entonces,
¿Qué les voy a mostrar ahora? Bueno, vamos a medir con tarjeta hidrosensible, que es lo que hoy tenemos disponible. Les voy a mostrar una filmación hecha en Charata por mi amigo Luciano Vera, que vive allá. Esto es una máquina con picos a 52, una disco y núcleo, que es parecida a una con el hueco 02, 40 litros el caldo total, la máquina va a 18 kilómetros, y esas son las condiciones ambientales. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Bueno, esto está en cámara lenta. Luciano puso una GoPro en el suelo, tiene agua más tensioactivo antivaporante, y fíjense que empiezan a caer las gotas más grandes, que son las más pesadas, se empieza a marcar la tarjeta, y cuando empiezan a caer las gotas más chicas, que si uno las protege no se evaporan, al tener más movimiento pasan por encima de la tarjeta y no se marcan. Pero bueno, todas esas gotas más chicas son las que se meten en todos estos lugares, ¿no? Y agarran a todas las malezas más chiquitas. ¿Qué les quiero decir con esto? La tarjeta me da una idea de lo que yo estoy haciendo, pero faltan gotas ahí, y hay muchas veces, fíjense lo que pasa con las aplicaciones aéreas. Bueno, ahí estoy en Mendoza, año 2017, trabajé 10 días en la regulación de los aviones con la gente de ISCAMEN, que es el SENASA de Mendoza, en el programa de lucha contra la alopecia botrana, que es la polilla de la vid. Acá había que pegarle a esos racimos. Veníamos aplicando con 3 aviones turbo y un Husky, y el caldo total eran 120 centímetros de coraje más el tensioactivo antivaporante en 6 litros de caldo total. Entonces, ¿qué pasaba? Fíjense lo que me pasó, o lo que pasa muchas veces en las aplicaciones aéreas. Esta tarjeta que puse acá es esta misma, pero fíjense lo que pasa cuando uno la inclina, aparecen mucho más impactos. ¿Por qué? Porque acá hay impactos que no se marcaron. La concentración es tan grande del caldo que las tarjetas no marcan todos los impactos. Esta misma tarjeta que tienen acá arriba es esta tarjeta. Fíjense, cuando ustedes le cambian el ángulo, aparecen más impactos. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos con tarjeta y con espejo. Esto lo explicó el otro día Alan, inclusive acá tienen una foto de él. Y muchas veces cuando ustedes pongan tarjeta en el avión van a ver que en la tarjeta siempre hay menos impacto en el espejo. En el espejo están todos los impactos, en la tarjeta hay impactos que no se marcaron. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, primero, cambiar el término, porque todo el mundo dice fumigar, fumigar, fumigar. No, en realidad estamos pulverizando. Pulverizar es convertir un volumen en gotas. El volumen lo tengo en el tanque. El tanque tiene que estar bien diseñado. Tengo que hacer las pruebas de compatibilidad, que eso lo vamos a ver rápido. Si uno hace todo bien, y esto es en la mezcla en el tanque, está todo uniforme, yo con pico y presión voy a generar gotas. Entonces, esas gotas, si yo hice todo bien, van a tener todas la misma concentración de producto, pero un pico, un aspersor, hace un espectro de gotas, o sea, gota más chica, gota mediana, gotas más grandes. En ese espectro de gotas, todas tienen la misma concentración, pero todas no llevan la misma cantidad. Las gotas más grandes van a ser las que más producto llevan. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, porque si a mí la aplicación es difícil, yo tengo que hacer las gotas uniformes, porque todas esas gotas grandes llevan mucho producto y son las que me van a quedar arriba de la aplicación. Fumigar es hacer humo. Acá tenemos un exponente del fútbol argentino bastante importante, y el humo son partículas de 1 micrón. Y nosotros estamos hablando de hacer entre 180 y 600, 700 micrones, dependiendo de lo que vayamos a hacer con la máquina terrestre. Entonces, ¿qué sucede si manejamos el volumen como único parámetro para medir las aplicaciones? Esta es la fórmula que maneja la computadora que nosotros llevamos en la máquina. Nosotros le ingresamos el volumen a la computadora y la máquina nos respeta siempre ese volumen para respetar la dosis. Cuando nosotros aceleramos la máquina, vamos a ver que la presión sube, el tamaño de gota disminuye. Cuando nosotros desaceleramos la máquina, sucede lo contrario. Entonces, aprovechando eso, no podemos tener el único parámetro del volumen, porque fíjense, esa tarjeta, está bien, está hecha con 30 litros, las gotas son cercanas a 200 micrones, ahí tiene el diámetro volumétrico, tengo 100 impactos, un factor de dispersión bastante bueno, o sea que las gotas son bastante uniformes. Si yo, acá estamos en Maquena, en el centeno, tengo que hacer una aplicación acá y quemar ese centeno con glifosato. Si yo pongo tarjetas afuera y escondo las tarjetas acá
en el suelo, fíjense que el cultivo es alto pero está abierto, yo puedo hacer gotas uniformes cercanas a 200 micrones, esa va a ser la tarjeta de arriba, esa va a ser la tarjeta en el suelo. Yo cambio de pico, paso un asistido por aire, por ejemplo, el mismo volumen, ahí tienen la tarjeta, pero bueno, ya tengo un tamaño, un diámetro volumétrico medio de 1300 micrones, en vez de tener 100 impactos tengo 30 y las gotas son muy desuniformes. El resultado en el campo va a ser que esa va a ser la tarjeta de arriba y cuando yo ponga la tarjeta abajo, no voy a tener prácticamente impacto. Entonces, bueno, después lo vamos a ver, lo de las tarjetas, lo de los picos super antideriva, si sirven o no sirven o para qué yo los usaría. ¿Cómo coloco las tarjetas? Si están en cierre de surco de soja y el viento viene de la izquierda, ustedes tienen que poner la tarjeta en las bases del tallo, o sea, la tarjeta acá escondida abajo, para que todo el cultivo se interponga. Ese es el lugar difícil para llegar, porque ustedes todo el yuyo colorado que ustedes tengan ahí, no lo deben dejar crecer a más de 12, 13 centímetros y lo van a tener que pegar a toda la yema con un producto de contacto. Lo mismo cuando entran la última vez con herbicida en maíz, la tarjeta escondida del lado contrario donde venga el viento, pegada al tallo. Y este es el desafío. Esto es lo que está sacando la cancha y otras malezas más, ¿no? Pero esto es tremendamente agresivo, el amaranthus. Entonces, si el viento viene de aquel lado y esto está escondido, este ya se me pasó. Acá hay dos herbicidas que controlan, uno se llama Sapin y el otro se llama Asadin, acá sonamos. A esta maleza hay que pegarle con un producto de contacto a todas las yemas. Así que la aplicación es bastante complicada. No es un problema de caudal, es un problema de tamaño de gota. Ahí tienen el ejemplo de maíz. ¿Y qué podemos hacer con las tarjetas? Bueno, las podemos pasar por una aplicación que está en el teléfono, podemos usar aplicaciones, el Spray Guru, podemos usar el SIR, el Style Master, hay muchas aplicaciones muy buenas en Argentina. Acá lo tenemos a Mariano Luna de Inta Pergamino y a Jorge, que fue el que desarrolló la aplicación. Pero ¿cómo podemos hacer en el campo si no tenemos la aplicación? Bueno, podemos medir con la cuadrícula. Ustedes van a tener tarjetas puestas afuera. Siempre hay que poner las tarjetas afuera para ver lo que realmente está haciendo la máquina y saber qué tamaño de gota, qué cantidad de impactos y si las gotas son uniformes o no. Entonces, cuando ustedes se pongan a contar la tarjeta afuera, lo tienen que hacer con la cuadrícula de un cuarto, porque hay que contar en 4 lugares diferentes. Lo que se puede hacer es enfocar acá, como ven en la foto, y sacar una foto con el celular, en los 4 lugares diferentes. Y después amplían y cuentan en el celular y no se les va a escapar casi ninguna gota. Nunca usen para estas tarjetas que tienen mucho impacto el centímetro, porque si no te quedan los ojos como menos. El centímetro cuadrado se utiliza para las tarjetas de abajo, las que están escondidas, que tienen mucho menos impacto. En este caso son tarjetas que hicimos en Paraguay, en una soja totalmente cerrada. Entonces, uno con las tarjetas hidrosensibles, que sale $50 el paquete, más la cuadrícula, más el tema de tener esto como guía. Esto ustedes lo imprimen, lo plastifican y lo llevan al campo y arrimando las tarjetas se van a dar cuenta más o menos los tamaños de gota que están haciendo. Después a simple vista cuentan los impactos de arriba, cuentan los impactos de las tarjetas escondidas y a simple vista se dan cuenta que esta es una tarjeta muy desuniforme, con gotas demasiado grandes, esta es una tarjeta con gotas cercanas a 200 micrones. Bueno, ¿cuáles son los objetivos para realizar una buena aplicación? Tamaño y uniformidad de las gotas, cantidad de impacto que necesito por centímetro y a dónde tengo que llegar con esos impactos de acuerdo a la característica de la aplicación. Y las variables que voy a manejar van a ser qué pastilla, a qué presión, a qué distancia tengo los picos. Esto es un mito, ¿no?, que existe solamente en Argentina. Solamente en Argentina existen los picos a 35. Después vamos a ver qué es lo que yo haría. Altura de la barra, distanciamiento entre la barra y la parte superior de lo que yo estoy haciendo. Tecnología de la máquina, elementos de control, esto es computadora, banderillero, piloto automático, corte automático por secciones, corte electrónico pico por pico. Toda esa tecnología la tenemos disponible en la Argentina. Esto les aclaro que lo armó Oscar Dichara. Y Oscar siempre me decía, el maquinista aplicador, ¿por qué está en letra más grande? Porque es el primer actor de la película, digamos. Ustedes pueden tener la mejor máquina, pueden tener el mejor producto.
el maquinista necesita ser un maquinista aplicador, no un maquinista chofer. Tiene que saber manejar la máquina y tiene que tener los conceptos claros en la aplicación. Para eso hay que capacitarlo. Entonces, tamaño y uniformidad de las gotas. Esto vamos rápido porque supuestamente ya se debería saber. Si ustedes agarran una gota de 800 micrones, la pueden dividir en 8 de 400. O sea, cualquier gota ustedes la dividen en 8 de la mitad de su diámetro. Entonces, a medida que van achicando la gota, lo que van logrando es mayor cobertura. De una gota de 800 micrones, ustedes podrían hacer 64 gotas de 200 micrones. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a esta tarjeta. Tenemos un cultivo cerrado. Nos equivocamos de pico. Fíjense lo que sucede acá. Esa gota tiene 1500 micrones. Dentro de esa gota hay 500 gotas cercanas a 200 micrones. Entonces, ¿qué me va a pasar con esa gota? Y seguramente me va a quedar arriba. Gotas de 800 micrones también. Entonces, el mismo caudal con gotas uniformes de 200 micrones. Entonces, esto es lo mismo. Vamos a otro ejemplo. A los que les gusta cazar perdices al vuelo. El perro perdicero les marca la perdiz siempre sale a favor del viento, no es tonta. Entonces ustedes vayan, el perro que les marque la perdiz, y tírenle al vuelo con un 38 largo, con un revólver, 38 largo. Si les pegan, me voy a cazar con ustedes. El plomo del 38 más la cantidad de pólvora más o menos se asemeja a un cartucho de 16. Si ustedes en vez del 38 usan una escopeta 16 con munición del 7, la probabilidad de agarrar la perdida al vuelo va a ser mucho mayor. En aplicaciones pasa exactamente lo mismo. Hay que saber qué munición usar. La munición es el tamaño de gota. Es lo que primero hay que elegir. Entonces, en una soja que arranca, depende a la distancia, 52, 42, 35, depende en qué zona yo esté, hago los preemergentes, la soja se empieza a cerrar, voy a hacer la última aplicación de herbicida cierre surco, después se me cierra totalmente, y tengo que llegar a esta zona con los insecticidas y los fungicidas, a la parte inferior del tercio medio. Una gota de 800 micrones me va a quedar afuera, es una gota súper antideriva. Empecemos a dividir ese caudal en gotas más chicas. Gotas de 400 son antideriva. A partir de los 200 micrones ustedes van a empezar a entrar en el cultivo. Cuando ustedes hagan gotas uniformes de 200 micrones, van a ser gotas más chicas. Miren lo que sucede con las gotas de 150 micrones. Esto es parte de por qué los aviones aplican entre 5 a 10 litros. Utilizan tamaño de gotas más chico de lo que nosotros hacemos con el terrestre. Por eso logran la cobertura y la concentración es altísima, porque el caudal es muy bajo. Cantidad de gotas y a dónde las ubicamos. Bueno, les muestro algo hecho en el 2013 con la gente de Bayer. Esto ya tiene sus años, pero no por eso deja de ser relevante. En Chacabuco, en el SIT de Chacabuco, se quería probar el insecticida el Solomon. Entonces, bueno, un vecino puso la máquina, una metalfora autopropulsada, un productor vecino, la máquina va a pasar por acá, se ponen las tarjetas de la mitad de la barra hacia la punta, del lado contrario donde venga el viento, entonces ustedes frenan la máquina 50, 60 metros antes, ponen las tarjetas, y la máquina pasa. Si ustedes tarjetean de este lado, es más o menos lo que está pasando en el lote. Si ponen de este otro lado la tarjeta, tiene que volver a pasar la máquina por acá, en la otra pasada, para que el corrimiento de las gotas me terminen de cubrir. En este caso, se hicieron dos aplicaciones. Una era la que hacía el productor, que en este caso él usaba, para lo que es insecticida fungicida, en cultivos cerrados, 142 litros. Los picos eran a 35 y usaba una colohueco de cerámica 0,3. Acá se pusieron los picos a 70 y se usó una colohueco 0,15. Y se bajó el caudal a 32 litros. Estos son los picos. Este es un pico de cerámica, no le den bolilla al color porque no tiene norma ISO. Es un 0,3. Y este es el pico más barato, el de polímero, que vale $1. Este es un pico que vale 6, 7 dólares. Colohueco 80-015, Colohueco 0,3. Las condiciones ambientales eran bastante buenas, ahí las tienen. Y vamos a ver las tarjetas. Esa es la tarjeta de arriba. Y esa es la tarjeta de abajo, en la parte inferior del tercio medio. Esa es la tarjeta de arriba. Y esa es la tarjeta de abajo. Entonces, primera pregunta. A mí lo que me interesa es
cuánto producto llegó a la parte inferior, porque siempre lo que le va a pasar a este tipo de aplicaciones es que arriba se van a pasar. Entonces, ¿dónde hay más cobertura? Cobertura es impactos por centímetro cuadrado. Bueno, esto es bastante fácil, porque acá a simple vista se ve, acá tengo 73 impactos por centímetro, acá tengo 25 impactos por centímetro cuadrado. A mí lo que me interesa es la cantidad de producto que llega abajo. Entonces, ¿dónde hay más cobertura? A la izquierda. A mí lo que me interesa es dónde hay más deposición de producto. Entonces, fíjense que si observan la tarjeta, arriba quedó muchísimo. Todo esto que apliqué, llegó esto. Acá, esto que apliqué, llegó esto. Esto sobre esto es mucho más que esto sobre esto. Cuando yo escaneo las tarjetas, las paso sobre un software, puedo sacar la eficiencia. Acá tengo una eficiencia del 16%, acá tengo una eficiencia del 28%. Entonces, ¿qué se hizo en este trabajo? Bueno, se sacaron muestras de la parte inferior con 3 repeticiones de las 2 aplicaciones y se hizo cromatografía de beta-cifrutrina, que es uno de los componentes, o sea, el piretroide que tiene el Solomon. Y fíjense los resultados. Con volumen alto y gotas grandes, como me quedó la gran mayoría arriba, tengo una parte por millón de beta-cifrutrina en la parte inferior. Cuando yo acomodé la aplicación, regulé la máquina distinto y mejoré la aplicación, tengo casi 2.2, o sea, el aumento es del 116%. El hacer cromatografía es mucho más caro, hay que tener el patrón del producto que uno quiere tomar, pero esto es exacto, porque yo puedo poner las tarjetas, algunas las puedo esconder más, otras menos, eso me va a ir dando distintas pautas, pero cuando uno hace cromatografía, esto es exacto. Fíjense que se duplicó la cantidad de activo abajo. ¿Cómo voy a lograr el tamaño ese de gota? Vamos a las variables, pastilla y presión, elección de la pastilla. Bueno, ¿qué quiero explicar acá? Acá tiene las pastillas por color, esa es la norma ISO. La pastilla se mide a 3 bar y por color se diferencian. Entonces ustedes van a ver que una 0,3 son 0,3 galones por minuto. Si uno 0,3 galones, un galón son casi 4 litros. Si el 0,3 lo multiplico por 4, serían 1200 centímetros por minuto que va a erogar esa pastilla a 3 bar o 43 libras. Una 0,2 son 800 centímetros por minuto. Una 0,15, 600, una 0,1, 400. Nosotros prácticamente usamos de 0,2 para abajo. ¿Por qué? Porque yo con una 0,3 no logro hacer gotas de 200 micrones. Son gotas siempre más grandes. ¿Cómo hago con una 0,2 o una 0,15 para hacer gotas más grandes? Bueno, elijo el pico, ¿no? Y bajo la presión. En vez de hacerla trabajar a 3, 4 bares, puedo trabajar a 2 bares y la pastilla va a agrandar el tamaño de gota. Es un poco elección de la presión. ¿Ven? Entonces, ¿yo qué picos tendría en una máquina? Bueno, trataría de tener un cono hueco en lo posible de cerámica. En este caso es un 0,15, para hacer las gotas cercanas a 200 micrones lo más parejo posible para las aplicaciones más difíciles. Este cono hueco, como es un cono hueco integral, no es un disco y núcleo, cuando yo le baje la presión no va a agrandar demasiado el tamaño de gota, entonces tengo que tener pastillas intermedias para hacer gotas intermedias, que puede ser una Turbo T-Jet o una ADI, y ahora la que se está usando mucho es la ST de Magnojet, una pastilla de T-Jet, una de Albus o una de Magnojet, que más o menos funcionan parecido, y después la super antideriva, que pueden usar la larga, pero yo me inclinaría ya por las más cortas. La larga hay que usar 3 bares como mínimo, las más cortas uno ya puede manejarlas a 2 bares. Entonces ahí tienen el mismo caudal en las 3 pastillas y distinto espectro de gotas. ¿Cuál es la ventaja de estas pastillas que cada vez se están usando más? Bueno, estos son inventos de Dichara, ¿no? Son pastillas que no se usaban para aplicar, inclusive la D513 no está homologada y es un invento de Oscar. La D513 eroga un caudal de 540 centímetros, o sea, es casi una 0,15, y la 23 es casi una 0,2. Esta pastilla tiene la característica que ustedes le van cambiando la presión, por ejemplo, entre 4 y 5 bares van a hacer gotas de 200 micrones, empiezan a bajar la presión, por ejemplo, entre 2 y 3 bares, y a 1 bar, fíjense cómo
agranda el tamaño de gota y mantiene la uniformidad. O sea, lo que tiene de ventaja es que el ángulo es 95 en vez de 80, como las otras conohueco, y el espectro de gotas, el tamaño de gotas es mayor. Uno puede hacer gotas entre 190 y 300 y pico micrones, dependiendo la presión a la que se la use. Distancia entre de pico y distancia objetivo, o sea, altura de la barra. Bueno, muchas veces uno pone los picos a 35, bajan demasiado la barra, van muy pegado al cultivo, a la parte superior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense en este ejemplo. Acá tengo una John Deere, botarón de 40 metros de fibra. Acá viene con una conohueco, pero viene a esta distancia, el viento está de frente, o sea que el desplazamiento de la gota es hacia atrás, a esta distancia y a esta distancia. Y el cultivo totalmente cerrado. Entonces, ¿qué pasa cuando uno acerca demasiado el pico y no deja preparar la aplicación? Si tarjeteamos, vamos a ver que la tarjeta de arriba es esta y la tarjeta escondida es esta. Y si tarjeteamos acá, fíjense lo que sucede. La misma aplicación, 30-40 centímetros de diferencia. Fíjense cómo las gotas son mucho más uniformes y la penetración es mucho mayor. ¿Por qué? Porque yo dejé un espacio para que la aplicación se preparara. Si uno va con el pico demasiado pegado a donde uno va a aplicar, esto es para fruticultura, para horticultura, para todo lo mismo. Es lo mismo que cuando el avión vuela con las ruedas pegadas al cultivo. Puede ser muy buen piloto, pero de aplicaciones no sabe nada. Entonces, fíjense la diferencia entre una aplicación y la otra, están haciendo exactamente lo mismo y hay 30 centímetros de diferencia en la altura del pico. Esto es clave. Ahí tiene un avión aplicando, entonces, ¿cómo puede ser de que a ustedes le digan de que con el avión se puede aplicar entre 5 a 10 litros y con la máquina hay que aplicar 7, 8, 10 veces más de caudal? Esa foto está sacada y este 502 de un iTractor viene a 235 kilómetros por hora y esas ruedas están más o menos a 3,5 metros del cultivo. Aspersores rotativos, en este caso son Micron, están en paso 4 y las gotas tienen 150 micrones. Para mostrarles un ejemplo, bueno, este es un videito que filmó Fernando, justamente Fernando Merino, en una gira que hicimos, está filmado en Lajitas. Fíjense que estamos imitando una aplicación de fungicida en un rastrojo de maíz. A ver si encuentro para poner el video. Ahí le estoy haciendo seña al avión, ustedes ni lo ven porque viene bastante lejos, el punto AB para que el avión tome referencia. Yo tengo las tarjetas ubicadas en forma perpendicular a lo que va a pasar el avión. Ahí corrige un poco de altura, pero fíjense a la velocidad que pasa el avión. Entonces, ahí están las tarjetas. Las tarjetas se ponen 45 grados enfrentadas hacia el lado del viento. Esas son tarjetas de 9 litros, esas son tarjetas de 7 litros. Y las gotas tienen 150 micrones promedio, de diámetro volumétrico, digamos, y fíjense que son muy uniformes. Por supuesto, tensioactivos o antievaporantes. Yo no hago ninguna prueba con agua sola. Si hay gota que se estresa, es justamente la del avión. Bueno, altura de la barra. Miren lo que pasa acá. Esto es Mato Grosso, que tuve la oportunidad de ir a trabajar con Oscar. Este viene, en vez de hacer control químico, viene haciendo control mecánico. O sea, le viene pegando con el botarón a la maleza a ver si la puede controlar. 30 centímetros más arriba la barra. Fotos de Lian Porta, de allá también de Mato Grosso, del norte, de Sinopi. Cambiamos totalmente la tecnología, o sea, la misma marca de máquina, pero con corte electrónico de pico y todo. Pero él viene rozando los picos. Yo no sé si no quiere que se le manche los picos, los quiere ilustrar, o le dijeron que había que invocarle al cogollo para aplicarle al cogollero. Entonces, 50 centímetros de altura acá al cultivo sería lo mínimo. Y si ustedes colocan tarjeta escondida, si pasan con los picos así rozando, van a ver que no llega ningún impacto abajo. Suben el botalón 50 centímetros y van a empezar a tener resultados. ¿Qué pasa con el rocío? Bueno, acá estamos en Mato Grosso. A la madrugada, acá tenemos el rocío. Si el rocío está estabilizado, ustedes pueden hacer la aplicación acá arriba, tranquilamente. Si no, fíjense, los aviones salen a la madrugada y aplican con rocío. Ahora, si el rocío no está estabilizado, durante la noche se sigue depositando rocío y el rocío se chorrea, no hagan la aplicación porque ustedes van a hacer la aplicación, van a ubicar el producto arriba de la hoja y el rocío se los va a tirar al suelo. ¿Cómo hacen la aplicación con rocío? Bueno, lo que hay que acomodar es el tamaño de gota y el caudal. En esta secuencia de fotos, fíjense que si ustedes tiran gotas grandes, van a mover el cultivo, esas gotas van a ir al suelo,
y la aplicación no va a ser efectiva. Entonces habría que bajar de 60, 50 litros a hacer gotas uniformes, por debajo de los 200 micrones, 250 micrones quiero decir, y ustedes pueden aplicar tranquilamente con rocío. Justamente ojalá tuviéramos rocío ahora con la seca que hay. Bueno, pulverizar bien no significa pulverizar con mucha agua. Esto es un mito. Productos de contacto, no pulverizar. Para hacer bien esto, tirarle agua porque hay que mojar bien. Esto está hecho por Alexis Buffoni y Juan Cachavigliani. ¿Qué hicieron? Bueno, en la casa en el campo del tío de Alexis, prepararon una mochila, le pusieron un pico con los huecos 0,15 y un asistido por aire 0,15. Le pusieron un tester de gota, que es un líquido que ustedes lo mezclan y lo hacen esto a la tardecita, prenden esa lámpara de luz negra y se ven los impactos. Entonces vamos a ver el asistido por aire. Ahí tienen los 100 litros con la pastilla 110, 0,15 asistida por aire. ¿Ven? Las gotas que dicen que explotan y que se arma una catarata de gotas más chicas, todo mentira. Porque si no acá tendría que haber gotas más chicas. Las gotas son grandes. Y muchas veces con esas gotas grandes, dependiendo la estructura de la planta y si uno usa coadyuvante o no, muchas veces va a tener este escurrimiento, este chorreado que es endoderiva. Fíjense lo que sucede cuando uno con el mismo caudal, si cambia el tamaño de gota, la cobertura que logra. Entonces, esto les demuestra que no es un problema de caudal. A esa yema le tengo que pegar con la planta que no tenga más de, en lo posible, más de 15 centímetros. Y fíjense que esa yema tiene cerca de 12 impactos de este lado. Lo bueno que tiene el tester de gota es que ustedes con esto van a ver las gotas de menos de 100 micrones en vez de la hoja, que con las tarjetas nunca la van a poder captar o tarjetear porque son gotas que no se marcan en la tarjeta. Maíz tardío, barbecho en agosto. Estos son los desafíos que tenemos hoy. Y les voy a mostrar qué es lo que sucede. Si ustedes agarran la tabla de la FAO, acá dice que para herbicidas preemergentes ustedes con 20 a 30 impactos en una tarjeta puesta afuera, o sea, sin que esté escondida, ustedes van a lograr una buena aplicación. Y yo les digo que no. Para lograr una buena aplicación acá, fíjense lo que es este rastrojo. Supongamos que el viento viene de la izquierda. El comportamiento de las gotas es este, en cualquier plano. En este caso, el plano acá está marcado por los tocones de maíz. Si ustedes hacen gotas de su uniforme, lo que va a pasar es que si el viento viene de este lado, todas las gotas grandes y las medianas van a pegar de este lado. ¿Cuáles son las que envuelven? Las gotas más chicas. Por eso en estas aplicaciones así difíciles hay que hacer las gotas uniformes y cercanas a 200 micrones. Un rastrojo de soja, por supuesto, es más fácil. Pero bueno, tenemos que regular la máquina y vamos a tarjetear. Fíjense la dirección del viento, viene el viento de la izquierda. Entonces vamos a agarrar un caudal de, por ejemplo, 40 litros. Con esa pastilla 0,15 a 3 bares y medio logramos esa gota cercana. Cuando yo escondo la tarjeta de este lado, que el viento, que todos estos tocones de maíz me frenen la aplicación, ahí donde se ponen las tarjetas, fíjense cómo son las tarjetas, ahí tienen los impactos. ¿Qué pasa si yo cambio el pico, cambio el tamaño de gota, pongo un asistido por aire? Yo logro esa aplicación, acá logro los 20 a 30 impactos que me dice para herbicidas preemergentes, pero cuando yo pongo las tarjetas escondidas, lo que compruebo es que no llega nada. Entonces, si ustedes quieren hacer un barbecho en este tipo de rastrojo, con esta pastilla, no la lleven a 3 bares de presión y no utilicen bajos caudales, porque tienen que levantar el caudal, tienen que subir un poco la presión para que la gota se uniforme un poquito más y tienen que levantar el caudal para lograr un poquito más de cobertura. Igualmente son aplicaciones bastante difíciles donde van a tener bastante diferencia si ustedes acomodan el tamaño de gota y hacen gotas cercanas a 200 micrones. Bueno, evidentemente esta tabla fue hecha para agricultura convencional, porque si está hecha en el año 73 fue hecha para agricultura convencional. Entonces, ahora ojo, porque hay que aplicar después acá arriba. Si el viento viene en esta dirección, fíjense en el cultivo de cebolla, esto trabajando allá en el sur, en Proarco, a mí me queda esto sembrado. Y acá yo tengo que aplicar pedimentalín, Herbadox. Y si el viento viene de este lado, si yo no hago las gotas uniformes, ¿qué va a pasar? Acá
voy a aplicar re bien. Pero en esta cara, que está como a la sombra, porque el viento viene así, si yo no hago bien las gotas uniformes, la aplicación no va a... Voy a poner más dosis acá que acá. ¿Dónde están los escapes después? Bueno, donde yo no puse el preemergente. Y esto sucede. Les muestro, ven, estos fueron trabajos hechos recientes, hace una semana y pico. Ahí está el terrón, ahí está la tarjeta escondida, el viento viene de este lado, ven, ahí tienen todas las gotas pequeñas. Ahí donde uno tiene que trabajar con el tema de la uniformidad de las gotas. ¿Cómo manejamos la deriva? Bueno, Colonia Manitoba, esto es en Paraguay, el campo de Alfredo Cabeza. Ahí estamos haciendo fungicida. Entonces, para hacer fungicida, en una soja totalmente cerrada, yo debería hacer gota de 200 micrones lo más uniforme posible. Los picos están a 50. Ahora, ¿qué va a pasar? El viento viene de este lado, yo regulo la máquina y voy a ver que hay un desplazamiento de gotas. Las gotas más chicas, cuando pasa la máquina, van a tener un desplazamiento. Todo el mundo a ese desplazamiento le llama deriva. No, no es deriva. Vamos a ver dónde está ubicada la máquina. Si la máquina está dentro del lote y esas gotas chicas se desplazan 15, 20 metros y caen en el cultivo, exoderiva no es. Para que sea exoderiva tiene que cambiar de lote. Y endoderiva no es tampoco, porque son gotas chicas y nunca se van a chorrear. Entonces, ojo a lo que le llamamos deriva. Entonces, la gota sale del pico, se enfrenta a las condiciones ambientales, y lo que va a pasar es que se va a empezar a evaporar. Pero principalmente lo que se evapora de la gota es el agua. Las mejores aplicaciones que ustedes hacen con herbicida, se van a dar cuenta que va a ser cuando le aplican o le tiran la deriva al vecino o a los lotes de ustedes. Las mejores aplicaciones de herbicida y las más contundentes es la deriva que se les escapa a ustedes, la exoderiva que se les escapa a ustedes al cultivo sensible. ¿Por qué? Porque son gotas chicas y concentradas. Las gotas que viajan son las gotas más chicas, que son las más livianas. Se empieza a evaporar muchas veces el agua, el producto se concentra. Ahí las tienen marcadas en una tarjeta hidrosensible. ¿Ven? Ahí tienen 100 micrones, de diámetro volumétrico, 157 impactos. Y acá tenemos el ejemplo, fotos de Sandro Paisino, fotos aéreas. Acá el problema fue el viento, no, el problema fue el tamaño de gota que eligió el maquinista para hacer este borde. Si él hubiese utilizado el tamaño de gota adecuado, no hubiese habido esta exoderiva. Fíjense el tema de las rachas. Acuérdense de esto, de la endoderiva, porque esto nadie lo mide, en fruticultura y horticultura es tremendo, por eso hay que acomodar las aplicaciones. Ahí tienen en papa también. Entonces, para manejar la deriva, si recordamos, yo tengo una gota de 400 micrones. ¿En cuántas gotas de 200 micrones la transformo? En 8 gotas. Cualquier gota la transformo en 8 de la mitad de su diámetro. Si yo duplico el diámetro de una gota, entonces, ¿cuántas veces le aumento el peso? Yo paso de gota de 200 micrones a gota de 400 micrones. De 200 a 100, 8 veces el peso. Lo que uno hace para un lado, lo hace para el otro. Esta gota de 400 la transformo en 8 de 200. Si yo duplico el diámetro de cualquier gota, le voy a aumentar 8 veces el peso. Por eso es tan sensible la deriva al tamaño de gota. Yo aumentando el 26% el tamaño de cualquier gota, le voy a duplicar el peso. Si yo paso de 300 a 400 micrones, la gota de 400 micrones pesa el doble. Si yo paso una gota de 200 a una de 250, la de 250 pesa el doble. Entonces, ¿cómo voy a manejar la deriva? Yo con pico y presión voy a determinar qué tamaño de gota voy a hacer. En este caso, 250 micrones. Ahora, ¿qué pasa? Esa gota sale del pico, se enfrenta al ambiente, generalmente a un ambiente bastante hostil, porque no podemos aplicar en los mejores horarios todo. Vamos a aplicar en los mejores horarios y siempre venimos doblando con las puertas. Entonces, vamos a aplicar en horarios que no son coherentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar antivaporante, porque si no, esa gota de 250 en el aire, en décimas de segundo, se transforma en gota de 200 y va a pesar la mitad. Si va a pesar la mitad, se aliviana, voy a tener más deriva. Para manejar deriva, entonces, con pico y presión genero la gota y utilizo antivaporante para que la gota salga del pico y llegue del mismo tamaño al blanco. ¿Cómo lo hago eso? Bueno, con las pastillas. Con estas pastillas yo lo que puedo hacer es bajar la velocidad, bajo la presión y agrando el tamaño de gota. Hasta cierta velocidad, con ese tamaño de gota voy a poder hacer el borde, si no, ya me bajo de la máquina y pongo los picos super antideriva. Los más largos 3 bares lo mínimo, los más cortos se pueden usar a 2 bares, sabiendo de que estos picos tienen más de su uniformidad. ¿Cómo voy a trabajar? Bueno, lo que voy a saber es que yo tengo una aplicación, el viento viene de este lado, tengo el cultivo sensible de este,
y yo tengo los pronósticos de tiempo. Hoy esto es bastante acertado, puedo entrar al lote y saber qué es lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que va a pasar, pues me puedo llevar el anemómetro en conjunto con un aparato, una estación meteorológica portátil, o tenerla directamente en la máquina instalada. Yo voy a hacer en este lote de soja cierre de surco. Ahora, ¿qué pasa? Tengo gramínea resistente, entonces voy a hacer glifosato más graminicida. Y acá tengo un maíz. El viento viene en esta dirección, entonces si yo cuando entro al lote tengo velocidad de viento de menos de 12 kilómetros por hora, yo con esas pastillas que les mostré voy a poder marcar el punto AB y venir despacio, mirando el manómetro. Generalmente si voy a aplicar a 18 kilómetros por hora, acá voy a venir a 10, 11 y el manómetro va a venir a 1 bar. Y vengo despacio haciendo el borde. La aplicación siguiente la dejo y entro a la tercera. Acá ya puedo ir un poco más fuerte, a más presión, porque si la máquina tiene 30 metros, voy a estar a 60 metros del problema. La segunda acá, pegada, la hago también despacio, con gota grande. Y después me meto en el lote y ya hago el resto. Si yo, cuando entro al lote, tengo vientos un poco mayores, lo que voy a hacer es dejar estas 3 pasadas, o sea, hago el punto AB para después tirar las paralelas, hago el punto AB para después tirar las paralelas, dejo estas 3 pasadas de seguridad, que serían los 90 metros aproximadamente, y arranco de acá para acá. Hago la aplicación y después, cuando baja el viento, hago esta parte como les mostré. Si yo quiero cerrar el lote con un poco más de viento, ahí es donde yo pongo las pastillas asistidas por aire. Son súper antiadheridas y ahí lo que hago es configurar la máquina. Aumento el caudal para tener más impacto y hago esas 3 pasadas con esos picos. Para eso yo uso esos picos de gota grande, para cerrar lotes con un poco más de viento, porque tengo que trasladar la máquina y por esas 3 pasadas no voy a dejar una máquina ahí que tiene que ir a otro campo a hacerme otros lotes. Siempre que haya viento, ustedes van a dominar la aplicación. Empieza a parar el viento, ojo, esto es a la mañana temprano, inversión térmica. Las inversiones de la mañana son cortas, las inversiones de la tarde son mucho más largas. Entonces, a la tardecita, cuando empieza a parar el viento, hay que tener muchísimo cuidado. Fíjense, este maquinista venía trabajando, daba la vuelta y tenía toda la tierra con todo el producto suspendido. Acá uno no domina ya la aplicación. Esas gotas pueden ir para cualquier lado. Entonces, siempre uno, teniendo un poco de viento, vientos de más de 4 kilómetros por hora, la capa se uniforme y no va a haber inversión térmica. Acá tenemos, fíjense en esta secuencia de fotos, ahí pasó. Al lado del monte no hay nada de viento, empieza a girar el avión y sigue el producto flotando. Hay que tener muchísimo cuidado. Pasando al tema de predilución, uno debería hacer las pruebas de compatibilidad. Las pruebas de compatibilidad es bajar a escala lo que uno va a hacer en el lote. Uno puede tener la lista de la mezcla de acuerdo a las formulaciones, pero les puedo asegurar que ustedes cambian de marca de producto y puede haber incompatibilidad de los coadyuvantes. Entonces, ¿quiénes son los que más clara la tienen? Bueno, los que hacen la premezcla de los buenos aeroaplicadores. En este caso, este muchacho, acá mezclamos 5 productos diferentes, pero él no probó acá en este tacho. Primero se había hecho la prueba de compatibilidad, porque si no se les corta ahí y sonamos. Esto lo vamos a pasar un poco de largo, son trabajos hechos con laboratorio de Demeter. Pero bueno, son compatibilidad, hay que ver porque hay atracinas que no son compatibles con diferentes glifosatos, 2,4-D que no son compatibles con glifosato. Lo mismo sucede, fíjense, con el sulfentrazone. Sulfentrazone es solo bárbaro a microscopio. Pero cuando echan sal potásica se corta y bueno, con el agregado de un alcohol etoxilado se puede mejorar muchísimo eso. Bueno, esto es un mundo. Lo que sí les digo, ¿cómo se mejora esto? Bueno, hacer las pruebas de compatibilidad y con los tachos premezcla. Fíjense acá en este avión. Acá hay aceite,
y producto afín al aceite, y acá hay agua, producto afín al agua. Estos son cortes de mezcla. Entonces, ¿cómo funcionan estos tachos? Este es el tacho más simple de hacer. Ustedes en un tacho de 200, la entrada la hacen de la mitad del tacho apenita hacia abajo y el codito este que va a chupar. Entonces, el agua viene por gravedad y uno lo que va a hacer es llenar el tacho tapando esta entrada. Una vez que se genera esa turbulencia, lo que uno hace es abre la canilla acá abajo y empieza a chupar. Entonces, fíjense, acá uno está haciendo la predilución de la tracina en 150 litros de agua y está poniendo el producto sobre agua limpia. Totalmente diferente a echarlo por arriba del tanque. Otros ejemplos de tacho premezcla un poquito más sofisticados, crea Noetinger, Alejandro Baudana. El tema de los mezcladores hidráulicos, o sea, subirse y mirar el tanque. Estos mezcladores hidráulicos tienen que funcionar bien, el tanque tiene que estar bien diseñado, no como pasa acá, ven que el mezclador pega en el paraola, acá no mezcla nadie. En este video lo que van a ver es que ese mezclador mezcla acá, pero ven, allá no mezcla nadie, y este mezclador mezcla allá, y acá no mezcla nadie. Pero bueno, no sé a quién se le ocurrió hacer el fondo del tanque una H. Esto debería girar, esto tiene que girar. Los mezcladores tienen que estar en el fondo bien diseñados para que esto gire. En ningún momento el agua tiene que desacelerar. Si el agua desacelera, se queda quieta, el producto muchas veces se decanta. Bueno, en el caso hay máquinas que tienen esta turbina, en el caso de Yacto, siempre el retorno tiene que ir al fondo del tanque para que no genere espuma. El sistema de lucha tienen que revisarlo para que estén bien diseñados, o adaptarlo al tanque, eso viene todo hoy. Y nosotros nos encontramos con máquinas que salen de la fábrica con los quíntuple a 35 y los unijet a 52. Entonces, muchas veces decimos, bueno, vamos a aplicar con los picos a 70. Cerramos ese pico, dejamos este abierto, cerramos este. Pero no significa que el producto no va a entrar acá. ¿Qué propongo? El resto del mundo aplica con los picos a 50. ¿Por qué no aplicamos con los picos a 52? Entonces, saquemos todo, pongamos los quíntuple a 52 y el resto de los agujeros los tapamos con estas bancadas ciegas. Lo que va a pasar acá es que lo que está se utiliza y el resto se tapa todo. Entonces es mucho más fácil de limpiar esta máquina. Si no, hay que sacar todos los tapones de los unijet. Acá tienen los picos a 70, por ejemplo. Esta máquina ya se adaptó así y tiene los picos a 70. Perfecto. Fíjense lo que pasa en los antigoteos. Por más que uno anule el pico, lo cierre, el producto entra acá y se ensucia y es muy difícil de lavar. ¿Ven lo que pasa en los terminales? Hay máquinas que vienen con estos terminales soldados. Hay que cortar acá y ya viene la canilla para poder lavar, porque si no se empieza a acumular el producto ahí y después ponen algo para remover, en algún coadyuvante o algún producto que les remueva eso y van a tener fitotoxicidad. Bueno, ¿cómo protegemos las gotas? Utilizando antivaporante. Hace 23 años que arranqué con esto. El que me lo enseñó fue Daniel Hilari, justamente, y uno potencia tremendamente la aplicación. Le doy un ejemplo del norte, Roversi, límite entre Santiago y Chaco. Esto ya tiene sus años, la soja de una monasca, grupo 8, y cuando llegamos al campo, la velocidad del viento era de 8 km por hora, humedad relativa 39% y la temperatura era de 39%. O sea, si nos ubicábamos acá, decía no pulverizar. Entonces, uno tiene que tomar esa decisión de acuerdo a la urgencia. Si quiere, mejora el ambiente a la noche, pulveriza de noche y va
a mejorar todos esos parámetros. Si tiene que pulverizar durante el día porque llamó el avión no viene y tiene muchos lotes llenos de isoca, hay que tratar de regular la máquina y de usar los tensioactivos antivaporantes, aumentar la dosis en ese caso, muchas veces pues no son condiciones normales. Les doy un ejemplo, acá se reguló la máquina a 40 litros de caldo, se usa una dosis potente de tensioactivo antivaporante, ahí tienen la tarjeta de arriba, esa es la tarjeta escondida en esa soja alta. Bueno, mi amigo, acá haciendo ensayos, porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que está escrito? Y menos del 50% de humedad relativa, son todos parámetros viejos para aplicaciones con gotas grandes. Miren lo que hizo Martín. Acá están los picos a 70, la mochila con picos ATR blancas. Él aplica 46 litros, 47 litros en los ensayos. Entonces, las condiciones eran esto: humedad relativa 68%, viento 5 kilómetros, volumen 46 litros, 14 grados de temperatura. Miren la tarjeta, esa tiene tensioactivo antivaporante y esa tiene agua sola. Uno dice, no, con 68% de humedad relativa y 14 grados no tiene que haber evaporación. Sí, hay evaporación. Entonces, fíjense una tarjeta y la otra. El agua se evapora y cuando uno achica el tamaño de gota se evapora más. Entonces, fíjense la diferencia. Acá tengo un 100% de eficiencia, lo que se aplicó, llegó a la tarjeta, acá bajó la eficiencia al 18%. Hasta que, esto es una demostración que hice en ese año, en un ambiente bastante hostil, contratado por Yacto para esa capacitación, y fíjense, en ese momento había promedio 13 kilómetros de viento, 42 grados y 17% de humedad relativa. Por supuesto, tuvimos que salir porque había que hacer la práctica. Y muchos de los técnicos me decían, no va a llegar la gota a la tarjeta, se va a evaporar antes. No, pusimos un tensioactivo antivaporante, la dosis adecuada, regulé la máquina con los picos a 70, una ADI, que es una pastilla abanico plano de baja deriva, no superantideriva, de baja deriva, una 0,2, a 3 bares, los picos a 70, a 17 kilómetros, 40 litros de caldo. Ahí tienen las tarjetas, con 42 grados, 17% de humedad relativa. No digo que apliquen con esas condiciones, lo que les quiero mostrar es que la tecnología que hoy tenemos en coadyuvante en Argentina es muy buena, hay empresas que están trabajando muy bien, y hay que aprovechar muchas veces esa tecnología. ¿Cómo regulamos la máquina? Estimamos la velocidad a la cual la pulverizadora puede transitar siempre con el botalón estable. O sea, lo primero que uno tiene que conocer es el lote, conocer la máquina, la estabilidad. Siempre el botalón tiene que ir estable, pero bueno, hay que ver el tema de la tierra. Muchas veces hay poca cobertura y empiezo a levantar mucha tierra, entonces tengo que bajar la velocidad, o esos lotes lo hago a la mañana bien temprano con un poco de rocío para que la tierra esa se aplaque. Lo segundo que tengo que hacer es identificar el grado de dificultad que tiene la aplicación. Ustedes deberían entrar al lote. Esto me lo enseñó Franco Abelenda, la verdad que muy práctico. Dice, vos tenés que entrar al lote y decir, bueno, si yo camino y al objetivo donde yo debo llegar, solamente caminando y bajando la vista lo veo, es cobertura baja. Si yo camino el lote, pero ya me tengo que empezar a agachar, para empezar a ver dónde tengo que llegar, sería un rastrojo de maíz con rama negra escondida. Eso es cobertura media. Y si yo entro al lote y a donde tengo que llegar no lo veo, sería el tercio medio de un cultivo cerrado, en la parte inferior del tercio medio, eso es cobertura alta. Entonces, dependiendo del grado de dificultad que tiene la aplicación, ahí tiene la tierra, yo tengo que elegir el tamaño de gota. Yo elijo el tamaño de gota, tengo que saber con qué pico y a qué presión. ¿Qué condiciones ambientales tengo? Temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento. Y de acuerdo a esto, elegir el tamaño de gota, por supuesto, usar los tensioactivos antivaporantes y saber con qué pico y a qué presión voy a hacer esa gota. Y por último va a surgir el volumen. El volumen lo voy a usar para dosificar la máquina. Pero nunca entren por volumen. Yo no puedo decir, en este lote voy a aplicar tanto caudal. Es lo mismo que entrar con la sembradora y decir, no, yo en este lote voy a sembrar tanto, pero para sembrar tanto, ¿qué hicieron? ¿Saben el potencial del lote? Eligieron híbrido y variedad de acuerdo a eso, y el primer número que ustedes marcan es las plantas logradas por metro cuadrado. Entonces, saben el poder germinativo, energía germinativa, coeficiente de logro. Todo eso se hace con la sembradora. Bueno, lo mismo hay que hacer con la pulverizadora. Ustedes tienen que analizar esos parámetros del grado de dificultad, saber con qué pico y a qué presión
el tamaño de gota elegida y de acuerdo al distanciamiento que ustedes tengan los picos y el pico que eligieron y a la velocidad que ustedes vayan, va a surgir el volumen. Y el volumen lo usan para dosificar. Si vamos a una tabla con pico a 52, fíjense, vamos a tomar como 18 kilómetros una velocidad promedio. Bueno, ya sea con hueco o abanico plano, la tabla está hecha para cualquiera de los dos picos. Yo aplicaciones fáciles con una 0.15 o una 0.2 las voy a poder hacer a 2 bares, a 30 libras de presión, más o menos. Entonces, si voy a 18 kilómetros, si tengo una 0.15, una aplicación fácil con los picos de 52 van a ser 30 litros, y si yo tengo una 0.2 va a ser 42 litros, un 25% más de caudal por el hecho de que el pico eroga más. Lo que tengo que saber es de que si se me empieza a incrementar la cobertura y la dificultad, lo que tengo que hacer es aumentar un poco la presión para achicar el tamaño de gota. Entonces, me puedo ir a aplicaciones intermedias, a 3 bares, que en este caso voy a pasar de 31 litros a 38 litros, y las aplicaciones más difíciles van a venir acá, a 3 bares y medio, 4 bares, que ya voy a hacer gotas de 200 micrones, son 40 litros. Entonces, uno debería conocer eso, el pico que debo usar para hacer las gotas lo más uniforme posible, de acuerdo a lo que estoy aplicando. Puedo usar. ¿Por qué nosotros usamos tanto los conos huecos? Porque los conos huecos tienen gotas muy uniformes, comparado con los abanicos planos. Entonces, siempre que podamos usar conos huecos y las condiciones se den, usamos conos huecos y no usamos esos abanicos planos de baja deriva. Bueno, esto es lo mismo en el caso de las disco y núcleo. En una disco y núcleo, estas son tablas que hizo Oscar, pero bueno, cualquier cosa, estamos dispuestos al tema de las preguntas. Estamos abiertos a las preguntas. Acá les paso mi mail. Ahí tienen el tema de las redes. Estoy subiendo todas las cosas que voy haciendo. Así que bueno, muchas gracias por la atención y pasamos al tema de las preguntas. Bueno, Esteban, excelente, realmente impecable toda tu exposición. Creo que hemos abordado prácticamente todos los temas de relevancia en las aplicaciones. Te adelanto que son innumerables la cantidad de preguntas, consultas, pero fundamentalmente la audiencia que tenemos, que es muy numerosa y muy variada. Marco, ¿de dónde tenemos conexiones? Muy variada, me lo anoté porque son varios. Guatemala, Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, Missouri y Pensilvania, Chile, México, Brasil, Bolivia, y yo totalmente sorprendido con Singapur, que no sabía si decirlo o no. No sé, Esteban, has andado, entonces me parece bastante dando vueltas, pero bueno, tenés toda la audiencia ahí presente. Bueno, vamos a arrancar con algunas preguntas. Fernando Rodríguez, más que una pregunta, nos hace una especie de afirmación para que charle contigo. Dice que es claro que bajando el tamaño de gota mejoro la eficiencia, pero cuando trabajamos la mayor parte del día con valores de delta de temperatura de 10 o superior, se nos complica. ¿Qué nos podés decir en esto, Esteban? Sí, o sea, uno tiene que tener medidas las condiciones ambientales y muchas veces cuando vos vas a hacer aplicaciones fuera de las situaciones correctas, lo que es clave es el uso de antivaporantes en dosis a lo mejor mayores a lo que se viene usando. Esas son las pruebas que hay que ir haciendo. O sea, muchas veces es muy lindo todo lo que está escrito, inclusive lo que está escrito, yo le diría que es viejo. Yo ahí mostré los trabajos de mochila de Martín Lillera, y ustedes fíjense que en ambientes espectaculares, uno cuando empieza a achicar la gota tiene respuesta al uso de antivaporantes. Para mí es clave, o sea, uno debería acomodar el tamaño de gota de acuerdo a las circunstancias, tanto de lo difícil que es la aplicación o fácil. Cuando una aplicación es fácil, que tengo baja cobertura, no necesito achicar tanto la gota. Cuando yo necesito hacer una aplicación difícil, como por ejemplo los barbechos sobre maíz con rama negra escondida, esas son situaciones difíciles en donde van a tener que elegir los mejores horarios. En caso de no poder hacerlo,
elijan el tamaño de gota, o sea, entre 200 y 250 micrones, y lo que tienen que hacer es usar dosis más altas de antivaporante. Lo que queda claro es que la teoría dice que lo que hay que hacer es aumentar el caudal. Si usted aumenta el caudal, lo que hace es poner un pico más grande. Al poner un pico más grande, la gota es más grande y disminuye la calidad de la aplicación. Entonces, la tecnología coadyuvante que tenemos en Argentina es muy buena, lo que nos lleva a cubrir la evaporación no agrandando tanto la gota, sino usando la dosis adecuada del antivaporante. Y eso mejora muchísimo la aplicación. Seguro, y creo que también durante el día cambian las condiciones y en el lote cambian las condiciones. Mencionabas en tu charla, a medida que te vas arrimando a un lote vecino, las condiciones cambian, no son las mismas que en el medio, las ráfagas de viento pueden cambiar. Un poco apuntándole a la eficiencia, porque es obviamente, hay en este universo, y vos estás derribando muchos paradigmas, uno trata de decir, bueno, a ver, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo logro tener algo práctico y regularlo? Y creo que vos siempre hablás de una pastilla, ¿sí? Puntualmente. Y la pregunta es lo siguiente. La teoría indica de que hay pastillas de abanico plano, pastillas de cono hueco para distintos tipos de tratamiento. Vos siempre mencionás una pastilla de cono hueco. ¿Se pudiera trabajar esa y hacer un uso general de esa pastilla? No. Yo cuando presenté ahí las pastillas... vos tenés o sea, cada vez salen más pastillas. Yo lo que te digo es de que todo se basa en tamaño de gota y uniformidad para cualquier cosa que vos vayas a hacer en la aplicación en cualquier cultivo. Evidentemente las cono hueco son pastillas que tienen más uniformidad de gota que las abanico plano, por diseño. Inclusive cuando Marco Gandolfo en Brasil, en su laboratorio, tiene mediciones hechas con láser en donde pastillas abanico plano 110 versus 0,2 versus las cono hueco 0,2 de cerámica, al ser más uniforme la gota en las cono hueco, tiene menor porcentaje de evaporación y menor porcentaje de gota de menos de 100. Ahora, si a mí me siguen diciendo que la cono hueco es para insecticida y fungicida y el abanico plano es para herbicida, o sea, no podemos seguir porque las pastillas cono hueco son del siglo XIX y que aplicar con cono hueco es quedarse en el siglo XIX. O sea, pónganse a medir, y Europa, Estados Unidos, está con la super antideriva, tienen leyes distintas, van por la tercera, cuarta generación de pastillas asistidas por aire. Me parece perfecto, trabajan totalmente distinto a lo que trabajamos nosotros, las extensiones, por ejemplo, en Europa. En Europa casi todas las aplicaciones son periurbanas, entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros acá, una cosa es la aplicación periurbana y otra cosa es la aplicación en el medio del campo. Entonces yo pienso que hemos manejado todo este tiempo bastante bien el tema de derivas, si no, fíjense que ahora, el mes que viene en octubre, tenemos casi todos los cultivos, tenemos maíz, soja, trigo, cebada, y si manejáramos tan mal el tema de las aplicaciones, tendríamos deriva todo el tiempo. Sin embargo, no tenemos esos problemas. Surge el año pasado, hubo problemas, pero no, principalmente por el tema de inversión térmica, que eso lo expliqué. Pero bueno, no es usar una sola pastilla, sino tarjetear y darse cuenta de que la clave está en la uniformidad. ¿Por qué? Porque las gotas grandes que vos hagas llevan mucho producto y esas gotas grandes, cuando a vos se te cierra un cultivo, te quedan arriba, entonces te queda casi toda la dosis arriba. Eso lo mostré en el ensayo que hicimos con Bayer, que por más que tenga 7 años de ensayo, sigue estando vigente. Absolutamente. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿En qué situaciones y bajo qué condiciones no es recomendable reducir volúmenes de agua? Algo mencionaste en tu charla. Lo que pasa es que no es reducir el volumen de agua. Para mí lo que hay que arrancar es al revés. O sea, uno lo que tiene que mejorar es la calidad de la aplicación. Uno debería llegar. El agua es un vehículo, pero el agua tiene contaminantes. Es lo que más se evapora. Entonces, hay que darle bolilla a los cationes. Principalmente el tema de la dureza del agua es importante porque inactiva muchísimos productos. Corregir el agua y usar lo indispensable. ¿Cuál es la situación? Vos tenés que ver qué máquina tenés, a cuánto tenés los picos. O sea, si vos ya ponés los picos a 52 y el resto del mundo aplica con los picos a 52, no podemos aplicar con los picos a 35. Una vez alguien me dijo, no, yo se me tapa un pico, sigo con el otro. No, flaco. ¿Por qué no tomás mate con 2 bombillas? Se te tapa una, seguís con la otra. Y se recontra calentó porque, claro, me dice, no, porque yo lo sé preparar al mate, porque yo hago esto. Y bueno, vos haces bien la premezcla. Primero haces la prueba de compatibilidad, que la tenés que hacer
Una vez que vos tenés identificado qué producto vas a usar y ya hiciste la prueba de compatibilidad, no tenés que hacerla de vuelta, porque ya sabés el orden. El orden puede ser teórico, pero puede cambiar porque vos cambiás de marca de producto. Pero tenés que tener claro eso, tenés que tarjetear. Si vos vas a mirar al trasluz de la máquina, a ver si moja o no moja. Pero bueno, en Argentina tenemos un nivel, dicho por Alan mismo la vez pasada, o sea, nosotros, desde mi punto de vista, con todo lo que yo he recorrido, que es mucho, para mí tenemos la mejor siembra, la mejor pulverización terrestre, la mejor pulverización aérea y la mejor cosecha. ¿Por qué? Porque nadie trabaja en producción con los niveles de carga impositiva que trabajamos nosotros. Nadie trabaja con los márgenes que trabajamos nosotros. Afuera tienen, no solamente que tienen crédito, sino que tienen otro manejo, tienen subsidios, se manejan de otra forma a largo plazo. Nosotros pensamos siempre a una semana. No nos damos cuenta porque tenemos gimnasia. Pero cualquiera de afuera, si un europeo viene acá, a la semana le agarra su menage. Porque, por ejemplo, ahora empieza a mejorar el tema del maíz, y vos cambiás en 10.000 hectáreas de producción, empezás a ver el margen bruto, te posicionás en Chicago, el margen bruto de maíz explota, porque cuando mejora un poquito el precio explota, y vos empezás a sembrar, hoy en agosto empezás a decidir sembrar más hectáreas. Eso no se hace, muchachos, afuera. Afuera está todo programado, tienen todas las hectáreas, todo programado a largo plazo, porque trabajan de otra forma. Nosotros doblamos siempre con las puertas, por eso no somos tan eficientes. Tenemos que ser eficientes porque nos saca el sistema, pero tenemos toda la tecnología hoy, lo que hay que hacer es capacitarse. El volumen es un resultado de todo lo que analizás antes, como expliqué en la conclusión. Como lo haces con la sembradora. Nadie va recorriendo los lotes diciendo acá voy a sembrar tantos kilos de semilla, acá tantos. No. El número es plantas logradas por metro cuadrado, pero hacemos el análisis de poder germinativo, energía germinativa, coeficiente de logro. Los kilos surgen para dosificar la máquina. En este caso es lo mismo, no se encierran en entrar a un lote y decir acá tengo que aplicar este caudal. Y el mito de que el avión tiene que aplicar entre 5 y 10 litros y con la máquina tenemos que tirar 10 veces más de caudal. Eso es una pavada. Si hay gota que se estresa, es la que sale del avión, que es una gota más chica, a 4 metros de altura, a 235 kilómetros por hora cuando aplicamos con un turbo. Sí, claramente. Yo creo que los técnicos tenemos que interiorizarnos necesariamente en el tema aplicaciones, un tema donde realmente lo vemos muchas veces de lejos, cada vez menos, por supuesto, y sobre todo también trasladar conocimiento a la persona, que es fundamental en todo esto, que es el maquinista, que él con la patita, con el acelerador, también puede generar también algunas modificaciones a favor o en contra. Entonces es importante tener perfectamente claro eso, ¿no? Vos podés empezar un lote con una situación y lo podés terminar con otra. Entonces, vos tenés hoy la tecnología en la máquina para, si empezás con poco viento, o sea que el cultivo está cerrado y ni se mueve, vas a llevar, si tenés los picos a 52, vas a llevar el botarón a 70, 80 centímetros y vas a ir con gotas cercanas a 200 micrones. A vos se te empieza a levantar viento, lo que haces es bajás un poquito la barra y bajás 1 kilómetro la velocidad. Si vos bajás 1 kilómetro la velocidad, la pastilla va a reducir medio kilo. Al reducir medio kilo cambia el tamaño de la gota, se agranda un poquito. Entonces vas a ver que el corrimiento de esa gota más chica disminuye. Vos podés tener un lote con una variedad, o sea, podés tener un lote con una variedad de soja que no está del todo cerrada y de repente te encontrás que te sembraron otra variedad que está totalmente cerrada. No podés hacer lo mismo, pero eso hay que capacitar al maquinista. Exacto. Si vos estás haciendo, venís a 18 kilómetros, suponete a 3 bares, porque con el viento ese y con lo que está abierta la soja se te soluciona. Y de repente pasás una soja que está totalmente cerrada, acelerá 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, vas a aumentar la presión en la máquina, vas a achicar un poquito el tamaño de gota, y si te pones a tarjetear vas a ver que mejoras la aplicación. Y te quiero decir algo, con respecto al tema de la capacitación de los técnicos, en las facultades viene mejorando muchísimo eso. O sea, se están cambiando los programas, por lo menos yo hace muchos años que trabajo con los chicos con la cátedra de maquinaria de Río Cuarto, con la gente de Zavalla, de Rosario, di ya 3 o 4 capacitaciones, y desde el año 2008 que trabajamos, porque eso lo empezó Oscar Dichara, y yo lo continué. Vienen en octubre, este año se va a hacer ahora en septiembre todo vía la computadora, sí. No nos podemos reunir, pero hacemos
Exacto, hacemos un encuentro donde hacemos un teórico práctico de aplicaciones aéreas y terrestres todo el día en Estancia La Unión. Eso lo estamos haciendo todos los años. Y tener en cuenta que si uno, para cualquier producción, sea en invernáculo, sea horticultura, fruticultura, va a tener que hacer una aplicación. Por más que aplique productos biológicos, o sea, independientemente de que con qué trabaje. Esa aplicación uno tiene que estar preparado y lamentablemente en la facultad hay poco y nada, se viene mejorando. Entonces uno cuando sale y se recibe tiene que empezar a tarjetear, o sea, a mí uno de los que más me enseñó, aparte de Alberto Tinot, fue Oscar Dichara. Y Oscar Dichara tenía 6º grado de la primaria. Ahora, el tipo era un genio, un adelantado que siempre lo trataron de loco y siempre dijeron, pero ese tipo llegó en el año 99-2000, él estaba en Mato Grosso trabajando con 2 máquinas con 30-40 litros. Cuando apareció la Roya en el 2002, ella tenía clarito cómo se controlaba el tema de la Roya, ¿no? Con 150 o 200 litros, como decía en Brapa. Entonces, no es un problema de si tengo título o no tengo título, o sea, el tema es, yo no puedo exigirle a un maquinista que sepa aplicar cuando yo no sé poner una tarjeta. Entonces hay que ponerse, como decís vos, las pilas. Viste, estudiaste 5 años, rendiste 40 y pico de materia, tampoco es tan difícil. Si vos salís y empezás a tarjetear, tenés un poquito de sentido común, que es el menos común de los sentidos, diría un amigo mío, enseguida agarrás práctica. Seguro, sí, y aparte de mejorar la eficiencia de aplicación, que obviamente lo que buscamos, tenemos un doble efecto benéfico, que es en el caso de reducir los volúmenes de agua, es un recurso tan escaso, que lo estamos viviendo en este momento como el agua, no genera una mezcla con un defensivo agrícola, porque en definitiva lo que estamos haciendo es contaminando más agua, ¿no? Así que esas cosas hay que empezar a tomarlas porque vamos a tener una demanda ambiental, también ya la estamos teniendo, de hecho, y estamos siempre en el foco del problema y somos los enemigos de la sociedad, cuando nuestra tarea como ingeniero es producir alimentos de calidad, ¿no? Así que, pero bueno, son cosas que hay que tener en cuenta también esto. Marco, ¿tenés preguntas? Sí. Son 2 preguntas, Esteban. Quizás has dicho algo de esto, pero bueno, para pasártelas. Agustín del Chaco me dice si es necesario variar la gota con alta temperatura y baja humedad o solo basta con el uso de coadyuvante. Y Jeremías de Carri Lobo te saluda, te agradece, que estuvo muy buena la charla. Pregunta hasta qué velocidad de viento con las herramientas que hoy tenemos te animás a hacer una aplicación con terrestre y aérea. Bueno, ahí entramos en polémica. Yo hace muchos años que trabajo en producción y he hecho pruebas a niveles bastante altos, pero con el tema del avión, siempre Alan dice, habría que parar la aplicación cuando el avión ya no puede volar. Bueno, un poco exagerado tal vez, claro, pero lo que pasa es que cuando uno se pone a medir, tenés que ver también dónde estás, o sea, porque hoy la sensibilidad que tiene la sociedad muchas veces está justificada, porque no es que todos apliquen bien. Tenemos los mejores aplicadores, pero tenemos gente que aplica mal también. Por eso tenemos los reclamos que tenemos. También tenemos buenos reclamos y reclamos fanáticos y sin basarse en ninguna cosa firme. En cuanto al tema, o sea, depende también dónde vos estés. Si vos te vas al sudoeste, cerca de Bahía Blanca, que estuve hace 2 semanas, y vos querés decir de que no vas a aplicar con más de 15 kilómetros de viento, y bueno, tratar de armarte un invernáculo en el campo y vas a tener las condiciones para aplicar. O sea, en esa zona vas a aplicar con vientos entre 20 y 25 kilómetros la mayoría de las veces. Tener entre 10 y 15 kilómetros es bastante raro. Por eso también sirve el hecho de aplicar de noche. Es espectacular eso. Por eso mencioné también el tema del rocío. Uno puede, si conoce el lote y con todas las herramientas que hoy tiene, aplicar tranquilamente de noche para ver el tema del rocío, el tema de que el rocío esté estabilizado. Bueno, ahora con las situaciones que estamos no vamos a tener demasiado rocío, pero sí tenemos viento. Entonces, bueno, durante la noche generalmente el viento es inferior, la temperatura siempre es más baja, la humedad relativa
es más alta. En el norte, en el NEA y en el NOA hay que tener en cuenta eso. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que primero que no hay agua y encima el agua de pésima calidad. Entonces, a lo mejor el cultivo está totalmente cerrado, a lo mejor no elegir 200 micrones, elegir 250, poner antievaporante, tarjetear. También va a depender de la velocidad del viento, si el cultivo se mueve o no se mueve. Con menos de 8, de 6 kilómetros por hora el cultivo está quieto, con 8 o 10 empieza a mover las hojitas arriba, las hojas, y con 12 kilómetros, 15 kilómetros ya se mueve un poco el cultivo, es más fácil entrar. Entonces ahí no tenés que achicar tanto la gota. Pero ese es el acelerador que maneja justamente el maquinista. Vos no podés estar todo el tiempo. Uno lo que tiene que hacer es compartir con el maquinista situaciones puntuales, tarjetear, tener claro qué vamos a hacer acá, qué vamos a hacer en esta otra situación, tener claro qué antievaporante estoy usando, si es de calidad o no, qué respuesta tengo, la parte tensioactiva también que esté cubierta, y bueno, después usar todas las otras tecnologías que tenés, el banderillero, el piloto, el corte automático pico por pico, hoy tenés todo. Fundamental el tema del lavado de la máquina, que vi los videos, están muy bien armados por la empresa, por eso hay que hacer sencillo el botalón. No podemos tener los Unijet a 52 y los quíntuple a 35, una sarta de pico al reverendo cohete. Si el resto del mundo aplica con los picos a 50, miren lo que es un botalón de una máquina importada y van a ver que es mucho más sencillo. Entonces, imitémoslo, saquemos todo, pongamos todo a 52 y el resto lo tapamos con bancada ciega para que el producto siga y no entre en ningún lado que no estemos usando. Está claro. El uso de coadyuvante siempre como un aliado, en tu caso, siempre lo recomendás. Por supuesto, porque cuando ustedes se den cuenta que muchas veces en aplicaciones difíciles hay que achicar la gota y llegar a gotas cercanas a 200 micrones, la respuesta al uso antivaporante van a tener 60% humedad relativa y 25 grados centígrados y van a tener respuesta al uso antivaporante. Entonces, lo que pasa es que todas las tablas y todo lo que está medido es agua pura en laboratorio. Cuando uno empieza a mezclar en el avión o en el terrestre, todo lo que uno va agregando al caldo se evapora menos que el agua. Y cuando uno a eso encima le agrega un antivaporante, la evaporación de una gota no tiene nada que ver con lo que te dice la tabla, porque la tabla es agua pura. Entonces yo le mostré la tarjeta con 64% de humedad relativa, con agua pura, y llegó el 18%, con 14 grados centígrados. Vos le ponés antivaporante y llega al 100%. Entonces, imagínate si la situación te empeora. Gran parte del año hay que usar antivaporante. Lo que hay que hacer es relacionar la humedad relativa con la temperatura, no pensar de que tiene que hacer calor para que se evapore la aplicación. Seguro. Siempre en mano, algo para medir temperatura y humedad no debería faltar en el maletín de cualquier aplicador, ¿no? Sí, velocidad y dirección del viento, porque esas son las cosas que te pueden cambiar. Temperatura y humedad relativa no te va a cambiar demasiado o muy rápido, pero a vos te puede cambiar dirección y velocidad de viento. O sea, siempre tengan en cuenta que empieza a bajar la intensidad de viento y puede rotar. Nunca un viento rota estando a 12, 15 kilómetros por hora. Empieza a bajar la intensidad y después rota. Pero hoy tenemos todo el sistema de alarma, la parte de pronósticos climatológicos que son espectaculares. Sí. Entonces, hoy tenemos muchas ventajas. Pensemos que hay mucha tecnología disponible para usar. Pero siempre hay que medir con tarjeta y lo sensible, que es lo que tenemos hoy disponible. Tenemos el tester de gota, eso es espectacular, porque ahí se ven todas las gotas realmente. Porque a las tarjetas se le escapan un montón de gotas, porque las gotas esquivan la tarjeta, y en el avión ni te cuento. Entonces, usemos la tecnología y midamos. Así como medimos la sembradora y la cosechadora, que estamos todo el día, ninguna máquina sale a sembrar sin regular. Y una máquina sembradora trabaja 1 hora y hace una macana, pero una pulverizadora hace una cabecera con inversión térmica en 1 minuto y hace un desastre. Entonces es una máquina mucho más sensible la pulverizadora. Por eso el que va arriba tiene que estar sí o sí capacitado. Absolutamente. En relación al tema de tarjetas, otra pregunta que nos hace Carlos de San Francisco, nos dice, a la hora de escanear una tarjeta, ¿qué parámetros son importantes a tener en cuenta? ¿El DB01, el DB05, el DB09? ¿Cuáles son los que más te enfocas? Bueno, primero el diámetro volumétrico medio, que es el diámetro de la gota que me va a dividir el volumen a la mitad.
y eso relacionarlo con el diámetro numérico medio. El diámetro numérico medio es el diámetro de la gota que me divide el número de gotas a la mitad. Cuando yo hago las gotas parejas, diámetro volumétrico medio dividido el diámetro numérico es el factor de dispersión. Entonces se acercan. Siempre el volumétrico es más grande que el numérico. Pero cuando las gotas son parejas, esos números se acercan. Al acercarse, el coeficiente se acerca a 1. Eso es lo que yo le doy importancia. Después, lo que es dB001 es importante para saber cuando yo quiero manejar el tema de deriva o qué pico voy a usar. Cuando yo voy a usar un pico para manejar el tema del borde, el dB010 tiene que estar por lo menos en 200 micrones. O sea, yo tengo que hacer el 10% del volumen de la aplicación tiene que estar por debajo de los 200 micrones. Ese es el número que manejo. Pero bueno, hay distintas aplicaciones. En eso también somos punta. Fíjense que han salido varias aplicaciones en el teléfono. Está el Spray Guru, está el CIR, que yo usé muchos años el CIR porque me lo enseñó a usar Oscar. Y Oscar lo empezó a usar cuando Gustavo Casal lo desarrolló, hace muchísimos años, porque Gustavo le vendía todo lo de T-shirt a Oscar. Entonces Oscar tenía más tarjetas que, o sea, él tarjeteaba continuamente, era un tipo muy capaz, pero bueno, hay que entender por dónde pasa el tema de la calidad de aplicación. Pero la complejidad en esa época era que había que usar un escáner de oficina y entonces el resultado y la lectura era posterior. Hoy la tecnología permite casi en el mismo momento tener claro qué está sucediendo, ¿no? No, por supuesto, y aparte cuando vos ya empezás a escanear y te pones canchero, yo te diría que después a ojo ya te das cuenta. Y después por eso yo enseño mucho el tema del uso de la cuadrícula. Para poder, o sea, porque vos en el medio del campo no tenés escáner, no tenés nada, pero si vos tenés la tarjeta y tenés la cuadrícula y el teléfono celular para sacar la foto, no se te escapa ninguna gota, no necesitas ni la lupa. Y eso es muy práctico, siempre en la práctica lo hacemos, y después vos te vas haciendo el ojo a la tarjeta. Y después tenés, bueno, el manual de tarjeta hidrosensible, donde la hoja esa la podés imprimir del mismo tamaño de la tarjeta, lo plastificás y lo llevas al campo, el maquinista lo lleva al campo, así como tiene que tener plastificadas las tablas para saber qué es lo que va a hacer. Esa tabla que yo mostré muy rápido de disco y núcleo, la hizo Oscar. Entonces vos entras por arriba, que es tamaño de gota. Vos te fijás qué tamaño de gota tenés que hacer y de ahí te da la presión del pico a la velocidad a la que vas a transitar y te termina cerrando el caudal que vos tenés que trabajar. Marcos, creo que hemos tocado todos un montón de temas en profundidad con tu experiencia práctica que la trasladás, Esteban, que creo que eso es un valor infinito que tenés y que le trasladás a los técnicos, al productor en general. Así que la verdad que el tema da para muchísimo más. Vamos recibiendo preguntas, se van a ir contestando, te las trasladaremos y después se las contestamos a todas las personas que las van haciendo. Ahora tengo entendido que llegó el momento de un sorteo, Marcos. Sí, un sorteo, a pedido eso. Bueno, primero agradecerle a Esteban, la verdad que muy buena la charla, la predisposición también, eso está muy bueno. Agradecerte a vos, Germán, como siempre, sos ya de la casa. Sí, de la casa. Decir también, antes que me olvide, que quedaron muchas preguntas sin responder. Me pareció que de lo que venimos haciendo... En este caso quedó mucha pregunta sin hacer, así que seguramente te las vamos a estar mandando. Y bueno, agradecerles a todo, al equipo de producción, a los chicos que están ayudándonos a que esto salga bien. Posiblemente vamos a estar anunciando una nueva charla que va a tener que ver con otras cuestiones, en venta y unas cositas más que estamos haciendo desde Agros. Y bueno, ahora sí, para terminar vamos a hacer un sorteo, te voy a mostrar, no es para vos, no es para vos. ¿Y para Esteban? Y a Esteban sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No, Le mandamos un presente. A mí ya me regalaron. Sí. Me regalaron. Pero para el asado, me dijeron que tiene que ver con el asado lo que te regalaron, ¿eh? Sí. Así es. Bueno, vamos a sortear. ¿Te gusta? Muy bueno. Prometo tratar de conseguirte una. ¿Te anotaste en el sorteo? No. Bueno, esta mochila de hombre y esta, perdón, para las chicas. Para las colegas que van al campo. Exactamente. No vamos a hacer el sorteo. Ahora voy a ir a mi celular, que es donde me llegó, y vamos a leer cómo fue.
Bueno, el ganador es Kevin Maurensig, de Pozo Borrado. Sí, exactamente. Sería esta. Muy bien, Kevin. Muy bien, Kevin. Y por el lado de las chicas, Soraya Maritano, de San Francisco, Córdoba. Así que felicitaciones para ellos. Se lo vamos a estar enviando. Le vamos a estar enviando el certificado a todos. La cantidad, como decías vos, algo que colmó las expectativas. Gracias a Dios se viene dando. Así que bueno, agradecerles a todos nuevamente y bueno, volver a encontrarnos. Muchísimas gracias Esteban, gracias a la gente de Agros por haberme invitado a participar también. Obviamente agradecerle en estos tiempos de seguir apostando a la capacitación, que era lo que hablábamos recién, y que este mensaje llegue a lugares, gracias a la tecnología, como hemos detallado, lugares insospechados que pudieran estar presentes obviamente en una charla física. Así que yo de mi parte también, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Germán, y gracias a todos. Nos vemos pronto.